Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestros seminarios online. Mi nombre es Paulina Ibarra y formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y estaré guiando el seminario de hoy, diseñando experiencias con Lean UX. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy. Y para aquellos que no nos conocen, Bellatrix es una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La empresa fue fundada en el año 93 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fuimos expandiéndonos en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima, en Buenos Aires y recientemente en Bogotá. Además, contamos con oficinas comerciales en Silicon Valley, Florida y Nueva York. Para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista del día de hoy, Estefano Castañeda. ¿Te gustaría presentarte? Estefano, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, claro, Paulina. Voy a presentarme. Actualmente, estoy trabajando como UX Designer en Bellatrix, en un proyecto FinTech, donde he participado en el diseño e innovación de productos digitales. Anteriormente he trabajado como frontend en diversos proyectos y espero que disfruten hoy toda la información compartida. Muchas gracias de antemano. Bueno, muchísimas gracias, Estefano. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos que pueden realizar las preguntas que requieran en Twitter usando el hashtag BellatrixLeanUX o también pueden hacerlo a través del chat de GoToWebinar que aparece al costado de la pantalla. Al finalizar el seminario tendremos un espacio de 15 minutos para responder algunas de las consultas que nos hagan llegar. Bueno, estamos listos para comenzar. Estefano, es todo tuyo. Gracias, Paulina. Una vez más, quiero darles la bienvenida a este webinar de Diseñando Experiencias con Lean UX, en el cual vamos a aprender una nueva perspectiva de trabajar en equipo y diseñar productos basados en las necesidades de nuestros usuarios. Antes de continuar con el tema, quisiera dejarles esta pequeña advertencia, por así decir. En este webinar no quiero venderles una piedra filosofal, ni una bala de plata, ni una solución a todas sus respuestas, ¿no? Quizás en alguna oportunidad les puedan decir que las formas de trabajar que vemos a la izquierda, como Waterfall, Roop o Stream Programming, son antiguas y ya no sirven, ¿no? Pero probablemente ustedes se topen con algunas de ellas o ya las hayan visto o tengan que aprender también, tal vez quizás en un nuevo trabajo o en alguna nueva experiencia que tengan trabajando con productos digitales, ¿no? Y tal vez, como ven al lado derecho, por ejemplo, como DevOps, Scrum, quizás les digan que son las formas de trabajar ágiles o las mejores que haya que usar, cualquiera de ellas, ¿no? Por así decir. Personalmente yo les recomiendo aprender de todas, o la mayoría con el tiempo, e ir viendo cómo combinarlas de acuerdo a una estrategia, de acuerdo a la empresa donde estén, o los productos que tengan que ver con el tiempo, ¿no? De preferible las que están en la derecha, ¿no? Que son las ágiles o las más innovadoras, o permiten crear productos de forma más innovadora. Bueno, ahora sigamos con el tema de la metodología de Lean UX, pero antes veamos un personaje que quiero mostrarles, que es Taiichi Ohno. Lean en sus inicios empezó con él, ¿no? Taiichi Ohno es un ingeniero mecánico que trabajó en la planta de producción de Toyota, quien estuvo inspirado por las técnicas de producción en Estados Unidos, especialmente en los centros comerciales, y cómo nos llenaban las estanterías constantemente de productos, ¿no? En los centros comerciales, los productos nunca faltaban, y siempre se llenaban bajo demanda. Entonces, basándose en eso, en el trabajo de Frederick Taylor y Henry Ford, él desarrolló la tecnología de producción bajo demanda llamada Just in Time, JIT. Luego de un tiempo, eh, el Lean fue evolucionando, o sea, los principios del Lean fueron evolucionando. Entre 1946 y 1975, junto con el fundador de Toyota y su hijo, Taiichi Ohno, diseñó el sistema de producción Toyota e implementación de otras metodologías aparte de JIT. Por ejemplo, tenemos, algunos de ustedes habrán escuchado Kanban, de repente Kaizen, Jikoda, Pokajoke, Heiyunka o Andong, ¿no? Todas ellas nacen de aquí, ¿no? De esta forma de trabajar. Así podemos ver cómo ha ido evolucionando Lean, ¿no? Tiempo después fue evolucionando de manera más genérica e implementada en distintos aspectos, ¿no? Primero se generalizó en la producción con Lean Thinking en 1996 y se adaptó al emprendimiento con Lean Startup de Eric Ries en el 2011 y en el diseño de experiencias en el 2013 con Lean UX de Jeff Goddard, que es lo que vamos a ver actualmente, ¿no? Ahora
Veamos, antes de explicar qué es la experiencia del usuario, veamos primero algunos conceptos necesarios que involucran el entendimiento de lo que es experiencia de usuario. ¿Qué es la experiencia? Primero definamos qué es la experiencia. La experiencia es todo lo que involucra, primero, nuestra capacidad de aprender, descubrir y poder tomar decisiones, aquello que llamamos heurística. El balance entre la satisfacción e incomodidad al realizar una acción, que cubre una necesidad o parte de ella, ¿no? Aquello que llamamos usabilidad, por así decirlo. La forma en cómo llevamos a cabo nuestra interrelación con todo lo que nos rodea, lo que conocemos como interacción. Las emociones y sentimientos encontrados en una realidad ajena o externa a la nuestra, lo que llamamos empatía, ¿no? A más experiencia, es más grande nuestra capacidad de empatizar con los demás. Desarrollamos una mejor interacción, por lo tanto, encontramos una mejor usabilidad y desarrollamos mejor una heurística, ¿no? La volvemos intuitiva. Ahora veamos lo que es la experiencia de usuario. Entonces, la experiencia de usuario involucra dos agentes. Por un lado, tenemos la interfaz, que puede ser física, digital, puede ser una guía, una herramienta, un medio de comunicación o un medio de aprendizaje. Y por el otro lado tenemos a las personas, ¿no? En la parte derecha. Las personas pueden ser expertos en el tema, por así decirlo, pueden ser novatos, personas que recién entran a conocer el proceso, pueden tener alguna discapacidad, pueden tener distintos comportamientos, distintas necesidades. Todo ello involucra la experiencia de usuario. Pero no simplemente queda ahí, ¿no? Ambas se relacionan a través de la interacción, la cual mantiene el ciclo de vida de la experiencia de usuario, ¿no? La interacción puede ser hecha, es hecha a través de inputs y outputs, ¿no? Cosas que ingresan a la interfaz y cosas que bota la interfaz, ¿no? A través de eventos de las personas, gesturas, señales, y se entregan animaciones, sonidos, etcétera, ¿no? Muchas cosas más. En otras palabras, mientras diseñas una interfaz que no necesita explicarse cómo usarla, más intuitiva será y mejor será la experiencia de su uso. Entendiendo más o menos lo que es la experiencia de usuario, podemos ver qué es Lean UX. Lean UX es la evolución del diseño de productos y trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque te permite crear productos esbeltos a través de innovación basada en las necesidades del usuario, experimentando las hipótesis que puedas tener al investigar esta experiencia y puedas validarlas con el mercado actual y personas reales. Antes de seguir continuando a explicar de qué se trata Lean UX, veamos un caso hipotético, ¿no? ¿Qué es lo que pasa actualmente en la construcción de productos digitales? ¿O qué es lo que podría pasar? ¿O qué podríamos encontrarnos, ¿no? Si alguien se siente identificado con algo de aquí, pues, por favor, es pura coincidencia. Veamos a continuación qué es lo que pasa trabajando de manera tradicional, por así decirlo. Tenemos una empresa hipotética, X.com. Veamos este caso de X.com. Resulta que un día, en la empresa X.com, el gerente de la empresa, mientras tomaba su frappuccino, recibió un informe donde le indicaban que las visitas del portal habían bajado dramáticamente un 50%. Entonces, preocupado, fue donde el departamento de marketing y ventas a decirles lo siguiente: necesitamos crear algo nuevo, innovador, para incrementar las visitas de nuestro portal. Después de largas reuniones con abundante café y galletas, investigaron mediante llamadas a clientes y algunas encuestas, los de marketing, y resulta que encontraron una supuesta solución y le dijeron al gerente lo siguiente: hagamos un buscador de noticias, será un boom, es lo que necesita el portal, ofreceremos acciones a los trabajadores, monetizaremos con anuncios basados en las búsquedas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora les presento al equipo Aptitud. El equipo Aptitud, donde el gurú tecnológico y la manager del equipo determinan que el trabajo se hará en 60 días. No se equivoquen, ¿eh? Ellos usan la metodología ágil, por si acaso. O sea, utilizan reuniones diarias para dar el estatus y utilizan Kanban en Trello para organizar sus tareas, ¿no? Ahí pueden ver al equipo, quiénes son los integrantes: el backend, el full stack, el frontend web y la QA, ¿no? Pero, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se dedican a trabajar, a trabajar, cada uno por su lado, ¿no?
se dedican a codear, maquetar, usando datos moqueados por un lado, por otro lado cambiando las tablas en la base de datos de vez en cuando, cada uno en su burbuja, en su silo, avanzan el proyecto con una idea individual en su cabeza, cada uno. 90 días después, aún no acaba el proyecto. Siguen las discusiones de integración entre frontend y backend, por ahí el full stack necesita ayuda para cerrar unas tareas en frontend, las consultas demoran mucho tiempo en las búsquedas de noticias, recién se dan cuenta que deben hacer automáticamente un scrapping para leer otras webs y refrescar sus noticias más rápido, se les ocurre hacer mejoras a la interfaz, pero el gurú del equipo les dice que lo dejen, ¿no? Que eso será para la mítica fase 2, pero esta fase 2 nunca llega, como todos sabemos. Finalmente, la entrega se pospone un mes más. Finalmente, se presenta el trabajo el trabajo final, aunque como verán, no es lo mismo que el prototipo inicial, ¿eh? Luego QA hace las pruebas, quizás en mediodía, porque no tenía tiempo, para que después en la tarde tienen que presentarlo al gerente, que es quien va a dar el visto bueno, ¿no es cierto? Como siempre. Y el gerente, al ver la presentación, dice, no me gusta, quería que fuera como Google. Entonces el gurú del equipo le dice, pero lo hubieras dicho antes, pues, ¿no? El gerente responde, no importa, ya funciona, igual lo vamos a pasar a producción mañana. ¿Para qué más? Y una vez en producción, así finalmente, como ustedes saben, la nueva creación de la empresa, la primera semana, el gerente está feliz, pues, ¿no? Porque se disparan las visitas. Pero lamentablemente después de un mes, como todos verán, se vuelve la realidad, ¿no? Vuelven a bajar las visitas. ¿Por cuáles razones serán? Quizás no necesita, eso era, el buscador de noticias era algo que no necesitaban los usuarios, tal vez era aburrido, no sé, en fin. Ahora, después de ver este caso y ver cómo resulta de manera dramática la creación de un producto digital, veamos un poquito y repasemos de qué se trata Lean UX, ¿no? Lean UX tiene tres fundamentos principales. Primero está Design Thinking, que mediante el descubrimiento de las necesidades, la empatía con los usuarios y el cuestionamiento de lo que ya está hecho a través de un ciclo iterativo de prototipado, nos permite ir innovando y creando productos en base a nuevas hipótesis, lluvia de ideas, etc. Después tenemos a Lean Startup, que nos permite validar las hipótesis en un ciclo constante de iteración, para aprender desde un inicio en base a la investigación, poder construir un enfoque simple, basado en lo más básico de la necesidad que hemos investigado, e iterar constantemente cada hipótesis pequeña y validarla con los clientes reales, ¿no? Por otro lado, tenemos el desarrollo de software ágil, ¿no? Que nos permite generar entregas rápidas de software y continuas que están basadas en un valor y están validadas a la vez. Y permite también a los equipos descubrir cómo implementar nuevas mejoras y métodos de desarrollo. Y por otro lado, nos permite también trabajar con requisitos cambiantes en el software, incluso en etapas tardías de desarrollo, ¿no? Una de las metas de desarrollo ágil es entregar con frecuencia software consistente y funcionando. Ahora veamos los principios de Lean UX. Por ahí tenemos varios principios, ¿no? Principalmente, los principios de Lean UX nos permiten organizar al equipo, guiar la cultura también del equipo y guiar el proceso de trabajo incluso. En esos tres aspectos se basan los principios de Lean UX, ¿no? Como veremos ahí, a la izquierda, en Lean UX no están permitidos gurús, ni ninjas, ni rockstar. ¿Por qué no están permitidos gurús, ni ninjas, ni rockstar? Porque en Lean UX se necesita un equipo de personas que empiezan a aprender, que quieran aprender constantemente, que no determinen nada, que no quieran imponer su razón sobre los demás, que no quieran resaltar más que el equipo. Necesitamos personas que se integren al equipo y que mantengan un equipo humilde que esté dispuesto a aprender constantemente. También Lean UX pide como requisito tener un equipo cross-funcional, no multifuncional, por cierto, no personas que estén haciendo backend y luego frontend, luego QA, sino personas especialistas en cada área que nos permitan tener un conocimiento profundo de lo que están haciendo y puedan reaccionar rápido ante las estrategias que se necesiten en el desarrollo del producto. También Lean UX nos exige trabajar en pequeños lotes para poder minimizar el riesgo
y así podernos deshacer rápidamente de una mala hipótesis, ¿no? Si hemos creado algo que no está validado en el mercado, que no, los usuarios no van a necesitar, entonces es fácil deshacernos de ello, ¿no? Y poder cambiar y proponer otra nueva propuesta. También en Lean UX está permitido equivocarse, ¿no? Porque así podemos pasar de una duda rápidamente hacia una hipótesis certera, ¿no? No, esto no significa que equivocarse te va a llevar al fracaso, sino aprender y tomar lecciones de qué cosas son válidas y qué cosas no son válidas. También en Lean UX se exige tener equipos empoderados completamente del proyecto, que tomen decisiones, que elaboren estrategias en cada problema que haya en el proyecto, que estén abiertos totalmente al feedback y sean totalmente colaborativos desde el primer día, ¿no? Todo el equipo tiene que estar integrado desde el primer día y dispuesto a colaborar de manera informal, sin documentación, sin tener que leer cosas formales, por así decirlo. Y en Lean UX lo que más se valora es hacer algo concreto, o sea, que esté basado en una necesidad, que sea concreto, que sea básico. Por ejemplo, si tengo un portal que está destinado a hacer ventas, entonces hago el proceso de venta primero y lo valido, porque eso es más importante. En vez de estar perdiendo tiempo en reuniones, creando casísticas, hipótesis por horas, prefiero hacer algo rápido y probarlo rápidamente, entregarlo rápidamente y poderlo iterar rápidamente. Entonces, veamos una de las primeras partes del proceso de Lean UX, que es empezar a investigar. Hay varios métodos de investigación, ¿no? Pero los tres principales que se usan en Lean UX son los siguientes, ¿no? Benchmarking, que es el estudio de mercado. Yo tengo que hacer una tabla de mis clientes y en ella analizar qué cosas buenas tienen mis clientes, qué cosas malas tienen, qué cosas puedo aprender de ellos, si es que la hipótesis que estoy proponiendo ya existe o ya fue validada por ellos de alguna manera. Entonces, para eso me sirve el benchmarking, para entender el mercado actual de la idea que estoy proponiendo, si existe o no existe. Si no existe, igual. Si existe, también. Otra de las formas de investigación que se usan en Lean UX es las encuestas. Las encuestas, por lo general, se usan en dos propósitos. Uno, cuando no tengo idea a quiénes me voy a dirigir, entonces hago una encuesta para saber quiénes son mis potenciales clientes o potenciales usuarios. Y otra, cuando quiero validar una pequeña hipótesis. Por así decirlo, si necesitamos hacer la migración del software a Android, estamos en iOS, necesitamos migrar a Android, hacemos una pequeña encuesta para ver si es factible o no, en vez de gastar tiempo en haciendo un prototipo quizás o haciendo ya el código directamente en Android y lanzando la aplicación. Quizás esa es una de las formas que se consideran en Lean UX válidas para usar una encuesta. Pero lo más importante, cómo investigar en Lean UX son las entrevistas. Y esto viene de Design Thinking, ¿no? Hacer una entrevista nos permite hallar insights, nos permite entender el comportamiento, escuchar una historia, escuchar, sentir, percibir y poder ver reacciones de los usuarios, sentimientos, etc. Una entrevista es mucho más rica en información, ¿no? Por así decirlo, basado, si queremos llegar a entender las necesidades de los usuarios. Luego, en el análisis de usuarios, una vez que hemos investigado y tenemos toda la información en encuestas o en entrevistas y en benchmark, hemos ido formulando una hipótesis y esta hipótesis va pasando de lo subjetivo al objetivo cada vez más. Entonces ahí es donde vamos descubriendo insights. ¿Pero qué son los insights? Los insights son verdades ocultas, son malestares de los usuarios, que muchas veces no siempre se dicen de manera explícita, sino de manera implícita, y eso lo vamos a ir aquí sesgando, ¿no? Y vamos a ir definiendo personas. Por cada uno de esos comportamientos, por cada una de esas experiencias, las vamos a ir definiendo en personas, y vamos determinando qué tipos de clientes tenemos, no solo basado en una segmentación económica, o por así decirlo, ¿no? Sino también en tipos de comportamiento, en patrones de comportamiento. Una vez que, les doy un ejemplo de insight para que quede más claro, porque por lo general no se entiende mucho qué es un insight, ¿no? Un ejemplo claro de insight, por ejemplo, tengo un objetivo y mi objetivo es comer ceviche. El ceviche es un plato peruano que es hecho de base de pescado y jugo de limón, así decirlo, básico. Entonces, dentro de todos sus ingredientes, el ceviche es como que entre jugoso, con trozos de carne, maíz y camote, por decirlo, es una papa dulce. Entonces, mi insight de este plato es que es incómodo porque tengo que usar un cubierto para pinchar o para hincar los pescados y comerlos, y tengo que usar una cuchara para comer el jugo o el caldo que está en el fondo del plato.
Entonces, como me es incómodo cambiar de cubiertos para terminar de comer, hacemos un planteamiento de diseño, porque ese es el insight, ¿no? Que es incómodo comer el ceviche con 2 cubiertos. Entonces, hacemos un planteamiento de diseño y lo fusionamos. Hacemos un prototipo. Y luego validamos ese prototipo si funciona. Hacemos una solución que es la cuchara tenedor. Y entonces hemos basado nuestra solución de innovación en una necesidad tangible, ¿no? Por así decirlo. Eso es un insight. Luego, la arquitectura de información. Necesitamos crear una arquitectura de información porque así podemos definir correctamente la primera, es como el prototipo más básico de nuestro sistema, de nuestra interfaz, donde podemos crear un esquema de cómo se va a organizar cada opción o cada flujo, cómo va a ir siendo organizado, cómo va siendo diseñado de esta forma, cómo se va organizando, cómo se va ordenando, por así decirlo. Y hay 2 técnicas que se usan para ello. Una es card sorting, donde se hace una especie de brainstorming y luego entre los usuarios, perdón, entre la persona, el equipo de desarrollo y quizás uno que otro cliente, incluyendo el manager o todo el equipo en sí, van creando ideas y las van agrupando para ir dándole un orden, un esquema, y que esto pueda ser después con las personas que he investigado, con los comportamientos que estoy entendiendo de mis usuarios, pueda generar unos flujos a través de user journeys, ¿no? O flowcharts, como también se le conoce. Y así voy determinando dónde empieza este usuario tipo A, por ejemplo, que le gusta comprar X cosas, y cómo compra, cómo termina comprando y qué es lo que necesita, y voy definiendo el flujo a través de esta arquitectura de información. Luego, una vez que hemos investigado y tenemos todo ya más esquematizado, por así decirlo, todavía sigue siendo nuestra hipótesis subjetiva, pero la tenemos que construir de alguna forma. Pero no la vamos a construir en código o directamente ya como producto, sino vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Según el libro Lean UX, estoy mencionando esto que me pareció interesante. El MVP, que es el producto mínimo viable, que es mi hipótesis en este caso, no es hecho necesariamente de código. Puede ser la aproximación más cercana a la experiencia final. O sea, no necesito construir mi producto para validarlo. Puedo crear lo que llamamos un prototipo. Entonces hay que prototipar, ¿no? Y hay varios niveles de prototipación. Podemos tener niveles de baja calidad o de alta fidelidad, perdón, de baja fidelidad o de alta fidelidad. Pero, ¿en qué momento usamos un prototipo de baja fidelidad o uno de alta fidelidad, etcétera? Es recomendable usar un prototipo de baja fidelidad cuando queremos probar algo que no ha sido validado, por así decirlo, que es completamente nuevo, pero queremos entender cómo debe ser la funcionalidad rápidamente. Y eso nos va a permitir poder deshacernos si una idea es mala rápidamente, porque es un prototipo simple, a hacer un producto y tener que después hacerle cambios. Entonces, ¿en qué momento usamos un prototipo de alta fidelidad? Ya cuando queremos validar el producto de manera más detallada. Cuando queremos validar el producto de manera más detallada, tenemos que acercarnos más a la realidad y hacer ya un mock-up, incluir la interacción, tabla de animación de repente, transición de pantallas, cómo se vería, etc. Y así es como vamos prototipando, ¿no? Y acercándonos más a la realidad para hacer validaciones y ajustes en nuestro prototipo y luego hacer las pruebas que necesitemos para validarlo. ¿Cómo empezamos? Lo más recomendable es empezar con papel, aunque suene raro. ¿Por qué? Porque el papel nos permite esquematizar rápidamente un prototipo, ¿no? Podemos recortar papeles del tamaño de una pantalla de celular, varios papeles, y en una pila hacer el flujo, ¿no? De cada pantalla, cómo se iría viendo. Entonces podríamos hacer la pantalla 1, del login, la pantalla 2, del dashboard, la pantalla 3, de la consulta, y así. Ir haciendo varias pantallas en una pila, organizarlas y ver el flujo, estudiarlo, ir viendo la investigación, cómo va a ser el flujo, ¿no? Con usuarios reales tal vez. Pero también podemos usar algunas herramientas para prototipos digitales interactivos, ¿no? Yo de preferencia uso Proto.io porque a diferencia de los demás, Proto.io te permite ya arrastrar controles ya creados, a diferencia de los demás que tienes que crear una imagen y tienes que después crear la interacción entre cada imagen simplemente y hacer las transiciones entre pedazos de imágenes, ¿no? Proto.io me parece mucho más
entretenido y más fácil si quieres prototipar con controles o patrones de diseño web o mobile que ya están definidos ahí, mucho más rápido. Pero en fin, cada quien tiene su gusto y al final usen lo que ustedes más crean conveniente. Pero como prototipo, si quiero hacer algo completamente nuevo de repente, si quiero hacer algún diseño o algo que no esté validado aún, quizás, lo más recomendable es seguir guías de diseño, ¿no? Porque las guías de diseño nos van a permitir tener algo ya validado por otros, que lo podemos usar y replicar en nuestras interfaces. Una de las guías de diseño que se usa actualmente y que es más válida por ciertas razones en cuanto a recursos y a tiempo es el minimalismo. Minimalismo significa usar lo mínimo necesario, ¿no? Una de los principios de minimalismo que podemos ver aquí son usar esquemas de colores simples, 1 o 2 colores, quizás, colores complementarios o colores que den armonía o que interpreten, por así decirlo, cierta sensación o ciertas cosas, ¿no? Para eso hay también esquemas de colores que se pueden investigar o teorías de color. Destacar datos de interacción, siempre mantener un foco en lo que se está haciendo, como pueden ver en el GIF animado que está al medio, de algo que estoy haciendo, darme a entender qué es lo que estoy haciendo, resaltar, dar jerarquía a ciertos datos más que otros y ir cambiando la animación de acuerdo a un foco centrado de lo que estoy haciendo para así no perder el foco. Y usar un solo tipo de fuente en cada app, ¿no? Para tener una mejor legibilidad y que también sea más simple, ¿no? En lo que es la carga de recursos. Otra técnica, otra guía de diseño conocida es el esquemorfismo. Algunos dirán que el esquemorfismo ya no es válido, que gasta muchos recursos, que no es necesario tener tanto detalle para hacer una interfaz, que a quién le importan las sombritas que están en la estantería, por ejemplo, del sistema de stand de Apple, o estos detalles mínimos que representan el papel, o ciertas cositas que por ahí, ¿no?, nos dan más riqueza al diseño. Pero hay casos muy específicos en los que sí es necesario el esquemorfismo, que es emplear la mayor cantidad de detalles. Hay interfaces que sí necesitan tener la mayor cantidad de detalles posibles para hacer así. Y hay algunas en las que sí vas a tener que usarlo. Ahora, hay algo que siempre se confunde entre lo que es una guía de diseño, ¿no? Entre lo que son guías de diseño, que es el sistema de diseño y el UI Kit. Por lo general, la mayoría empieza usando UI Kits. Por así decirlo, Bootstrap es una forma de UI Kit, una especie de UI Kit, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son los pros y contras de un sistema de diseño y en UI Kit? Por ejemplo, Airbnb utiliza en sus productos, para todos sus productos, un sistema de diseño, que son ciertas limitantes, ciertas medidas, ciertas, como le llaman, constraints o guías que te permiten crear componentes, pero solamente los componentes necesarios. En cambio, un UI Kit ya tiene un set de componentes, un montón de componentes, y muchos de ellos algunas veces vienen ya la interacción programada, con JavaScript programado, con algún lenguaje de programación que hace la interacción ya programada. Por así decirlo, las ventajas de un sistema de diseño es que nos permiten personalizar productos en base a ciertas reglas de diseño y solo usar lo necesario, pero toma más tiempo hacer esto, por así decirlo. Puede ser más eficiente, pero toma cierto tiempo a veces cuando quieres empezar con un sistema de diseño, a ponerte a plantear cosas. Esas serían las desventajas de un sistema de diseño. Y en un UI Kit, las ventajas serían que ya tienes componentes rápidamente y los puedes ensamblar y tener una interfaz rápida, pero es muy difícil personalizar, toma mucho más tiempo personalizar. En muchos casos, a veces dependes de otro equipo de desarrollo, así que la responsabilidad ya no es tuya, como en un sistema de diseño, que la responsabilidad tú la tienes y tú la puedes asumir por completo. Esas serían las ventajas y desventajas entre un sistema de diseño y un UI Kit. Ahora pasemos a la parte de validar la hipótesis. En LeanUX, la tercera parte es validar la hipótesis. Entonces, existen varias técnicas de validación. ¿Ya? Tenemos test guerrilla, evaluación heurística, A/B testing, eye tracking y métricas. El test guerrilla, por lo general, es para hacer pruebas rápidas con usuarios reales. No me voy a un local, a un sitio y hago una prueba rápida, le muestro la interfaz, digo, ¿y qué te parece? La usan, me dan un feedback y ya. La evaluación heurística usa ciertos principios de usabilidad que nos permiten mejorar la intuitividad de nuestra interfaz. Así vamos evaluando si una interfaz es intuitiva o no,
Por ejemplo, ¿qué nos está diciendo el sistema? El sistema avisa si hay un error, si no hay un error, si el proceso fue exitoso, si no fue exitoso, qué debería hacer desde el principio, qué debería hacer al final, si ya acaba el proceso, etcétera. Todo eso hace la evaluación heurística. El A/B testing nos permite experimentar cambios muy rápidamente. Si quiero probar una interfaz con el botón, si se ve mejor el proceso de grabado con el botón rojo, con el botón verde, la voy haciendo a diferentes usuarios, ¿no? Alguna cantidad de usuarios hago un experimento, con otro experimento, y así voy viendo si la interacción no está afectada por, digamos, por partes externas, por efectos externos o efectos internos. O sea, voy evaluando de manera rápida ciertos pequeños cambios y voy haciendo cambios mediante evaluaciones rápidas. El eye tracking es un seguimiento de lo que el usuario hace visualmente, va detectando puntos calientes, donde más va la vista del usuario, si está leyendo correctamente algo, si no. Y las métricas, ya cuando tenemos el producto en producción, nos permiten ir viendo mediante datos concisos si estamos llegando al objetivo cumplido o no. Por ejemplo, si nuestro objetivo de este año era llegar a 10.000 ventas, en este año las métricas nos van a ir diciendo si estamos llegando al éxito o no, por así decirlo. Vamos a hablar de una de las técnicas que quiero introducirla, que es testing guerrilla. ¿Por qué? Porque como hemos hablado de prototipado, quizás cuando estés haciendo un producto es lo más rápido que te va a permitir probar tu prototipo. Un testing guerrilla es en sí simplemente coger tu prototipo ya construido o en prototipo, de preferencia en prototipo, y testearlo con usuarios reales, ¿no? Hay varios tips para hacer un test guerrilla, ¿no? Los principales son, cuando hagas el test guerrilla, no le digas cómo es el flujo a tus usuarios, sino de qué se trata el producto y dejar que ellos vayan descubriendo poco a poco cómo se va usando esta interfaz, cómo este producto se va, para qué sirve, o cómo tengo que hacer para resolucionar un proceso. Entonces ellos te van a ir diciendo poco a poco de qué se trata. Esa es la mejor forma de hacer un testing guerrilla. Entonces, si quiero probar, por ejemplo, el proceso de un pago de estacionamiento, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues evalúo un conductor saliendo de un estacionamiento, ¿no es cierto? Si quiero probar el proceso de búsqueda de un estacionamiento, entonces evalúo a un conductor buscando un estacionamiento, que es lo más lógico. Si quiero probar mi proceso de pago de una compra desde el celular, ¿qué es lo que hago? Pues evalúo a un usuario que acaba de hacer una compra. Voy, le muestro mi prototipo, le digo, hola, me llamo Estefano y mira, tengo esta app que es para hacer los pagos. ¿Crees que me podrías ayudar haciendo una prueba? Y si la gente, por lo general te ayudan, ¿no? Te puedes ir haciendo el proceso con ellos, ¿no? Y viendo, y ellos te van a dar un feedback. Pero ¿cómo hago para recibir el feedback? ¿Cómo hago para organizarlo? Una de las recomendaciones que se hacen es tener un cuadro de feedback dividido en 4. En la parte izquierda, lo que le gustó al usuario, en la parte izquierda superior, y en la parte izquierda inferior, lo que el usuario no entendió. Y al lado derecho, las críticas, la parte superior, y en la parte inferior, las nuevas ideas que pueden salir. Entonces, como ven en el ejemplo, esta es una prueba que se hizo con una app de venta de menú, y ahí se ve lo que le gustó al usuario, por ejemplo, ¿no? Que tenía demasiados pasos, que no se podía, que las comidas no se podían ver bien, que cobran un sol por delivery, que cómo voy a pagar el delivery, que la que la navegación es muy rápida, que la navegación es muy rápida y que eso me gustó. Ah, perdón, sí, que cobran un sol por delivery, eso me encanta, que la navegación es muy rápida, eso también me gusta. Las críticas, ¿no? Que los colores son feos, que los menús se ven feos, que no hay muchas imágenes, que no se entiende, que las comidas no tienen una referencia, ¿no? No se puede entender bien porque no hay imágenes, por así decirlo. Y lo que no se entendió igual, por ejemplo, ¿no? Que no se entiende cómo es la primera pantalla, cómo debo empezar, y así vas a ir apuntando cada una de las cosas en cada uno de los cuadros para poder después hacer ajustes en tu prototipo o en tu producto de manera rápida, ¿no? La idea es hacerlo de manera rápida. Lo más recomendable es hacer un test guerrilla con un prototipo para así poder validar rápidamente con gente real lo que está pasando, lo que se necesita, lo que les gusta, lo que no les gusta, y nuevas ideas que ellos también te pueden dar ahí. Entonces, de eso se trata hacer un test guerrilla. Entendamos dos conceptos que creo que son necesarios. Feedback es la retroalimentación. Entonces, yo cuando voy a hacer mi proceso de evaluación, por así decirlo, test guerrilla, voy a recibir un montón de feedback
y luego voy a hacer esos ajustes en mi prototipo. Y al volver a iterar mi prototipo con nuevos usuarios, muchos de ellos se van a dar cuenta de que hay cosas que yo las he pensado quizás, pero todo era el feedback, y eso va a ser el feed forward, porque me estoy adelantando a cosas que otros usuarios que no había probado antes están percibiendo y que les está gustando esos cambios, por ejemplo. Ahí yo voy dándome cuenta que ciertas hipótesis o partes de la hipótesis están funcionando, porque está bien, porque ha habido buen feedback. Y ahí voy a ir creando feed forward. Y cuando yo sienta que el feed forward de mi prototipo está bien, que se basa en el objetivo que quiero, que logra los objetivos que yo quiero, es que yo recién me puedo sentir listo a hacer otra iteración o con mi producto ya construido, tal vez. Es por eso que es recomendable hacer primero las validaciones antes de construir el producto, ¿no? Hacer la investigación, hacer todo el prototipo y luego validarlo antes de construir siquiera una línea de código del producto. Entonces, no es iteración si solo se hace una vez, según Jeff Patton, ¿no? Es lo que él dijo. Entonces, la iteración tiene que hacerse constantemente en un producto. ¿Por qué? Porque las personas van cambiando de comportamiento o van cambiando de gustos o las necesidades van cambiando constantemente, mejor dicho. Entonces, nosotros tenemos que ir investigando constantemente, prototipando nuevas hipótesis y validándolas constantemente en nuestros productos si queremos hallar nuevas formas de cómo vender nuestro producto, de cómo mejorar la experiencia de nuestro producto. De eso se trata en sí, en rasgos generales, todo el proceso de Lean UX, ¿no? Que va desde el manejo del equipo, generar la cultura y diseñar la experiencia del producto. Por lo tanto, el ciclo de desarrollo de Lean UX, como les mencioné hace un rato, se basa en tres partes, ¿no? En la base tenemos la investigación de usuarios, donde encontramos las evidencias, conocemos a las personas, los usuarios, luego los patrones, los prototipos que vamos a hacerlos, basándonos en patrones de diseño, usabilidad, diseño de interacción, etcétera. Y finalmente, las pruebas con usuarios, donde vamos a tener feedback, vamos a usar métricas, A/B testing, muchas formas de cómo validar nuestras hipótesis. Y este ciclo va a ser constante mientras queramos crear innovación en nuestros productos, pero una innovación no solamente de mostrar algo nuevo, bonito, que se anime bacán, sino mostrar algo que esté validado en las necesidades de nuestros usuarios que hemos investigado. Por lo tanto, el trabajo del diseño de experiencias nunca acaba, es constante. Bueno, eso sería todo hasta ahora. Aquí llega el despacho de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Estefano, por toda la presentación y todo el conocimiento que nos brindaste en este seminario. Les comentamos a todos que a partir de este momento vamos a dar comienzo al espacio de preguntas y respuestas, así que les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas a través de Twitter con el hashtag BellatrixLeanUX o a través del chat de GoToWebinar que figura en el costado derecho de la pantalla. Bueno, acá nos agradecen por la charla y nos están llegando un par de consultas. Ahora esperamos que todos puedan hacernos llegar las consultas y sus dudas que les hayan quedado a lo largo del seminario. Y te voy a comenzar a hacer algunas de las preguntas que nos están llegando. ¿En qué momento de la validación del producto se usan métricas? Ya, buena pregunta. Por lo general las métricas se usan cuando el producto ya está en producción. Entonces, una vez que yo tengo el producto, ya he validado, primero he investigado, he prototipado, he validado mi hipótesis y cuando ya siento que mi prototipo llega digamos, a cumplir lo que mi hipótesis quiere, empiezo a construir, termino de construirlo, lo lanzo a producción y una vez que lanzo a producción, tengo que tener varios objetivos. Esos objetivos van a ser, por así decirlo, van a medir el éxito de mi hipótesis. Y la mejor manera de medir este éxito de la hipótesis en producción es a través de métricas. Pero hay un problema con las métricas. Las métricas pueden ser vanidosas o pueden ser centradas en resultados. Entonces, yo no tengo que tener cuidado de hacer métricas vanidosas. Por ejemplo, si tengo, como les mencionaba en un ejemplo anterior, si tengo un sitio de ventas y me baso en las visitas de la web, estoy usando solo métricas vanidosas y eso no está bien, porque eso no me hace entender la realidad de mi hipótesis. Yo necesito tener métricas que me hagan entender que mi proceso de ventas está haciendo bien, que el usuario está comprando y comprando más, porque mi propósito es vender más. Entonces mis métricas tienen que estar basadas en cómo medir esas ventas, ¿no?
quiénes están comprando, cuántos usuarios de qué edad están comprando, cuál es el público que está comprando este producto, a qué horas compran el producto, y así. Así tiene que estar validada mis métricas. Muchísimas gracias, Estefano. Aprovecho este espacio entre pregunta y pregunta para recordarles a todos que el día de mañana les estaremos enviando el material del día de hoy, la grabación y la presentación, como para que puedan revisarlo en sus casas y volver a verlo si así lo requieren. Acuérdense de enviarnos las consultas que ahora vamos a estar respondiendo con Estefano. A ver, alguna otra consulta que nos están llegando. ¿Cómo aplico Lean UX a un producto ya desarrollado? Otra buena pregunta. Si yo ya tengo un producto que está desarrollado y quiero innovarlo, tengo que crear nuevas hipótesis sobre lo que ya está validado y ver qué cosas de lo que están hechas funcionan y qué cosas no. Entonces, podría primero empezar con un análisis heurístico, quizás, pero lo más recomendable para innovar un producto que ya está creado es, por así decirlo, crear una nueva hipótesis sobre esto, de una nueva idea, e irla prototipando en base a este producto ya hecho, irla probando con usuarios para que me den feedback y me digan qué está bien y qué no está mal. En base a eso, yo puedo ir planteando una nueva investigación, un nuevo prototipado y luego continuar validando para recibir feedback y así ver si las necesidades de este producto ya hecho están validadas en el mercado y funcionan. Si no funcionan, pues me deshago de todo lo que no funciona y me quedo con lo más básico de este producto, lo prototipo y lo vuelvo a validar. Si funciona, voy creando nuevas ideas, voy investigando insights, voy haciendo entrevistas y así, voy haciendo el proceso continuo de ciclo de vida del Lean para ir innovando este producto. Muchas gracias por tu respuesta, Estefano. Nos siguen llegando consultas. Les agradecemos a todos por el interés. A ver, aguárdenme un segundito, por favor, que chequeo las consultas que nos están llegando. Bueno, nada, acá hay mucha gente que nos está agradeciendo por el contenido y por la charla. La verdad que les agradecemos nosotros por habernos acompañado y por estar participando de manera tan activa con este espacio de preguntas y respuestas. A ver, otra de las consultas que te voy a hacer, Estefano. ¿En qué consistiría la parte de investigaciones de usuario? ¿Qué metodologías usás? Bueno, como mencioné en una parte, la investigación se usan varias técnicas. Por así decirlo, la más recomendada, la más óptima, si yo quiero entender a mis clientes o mis usuarios, es la entrevista. La entrevista es una de las técnicas que me va a dar más información de lo que mis usuarios necesitan. Me va a poder entender, por ejemplo, al entrevistable, le hablo en video o en audio, sus emociones, sus quejas, sus dolores. Y en esas quejas, en esos dolores, en esas emociones, es donde yo voy a encontrar los insights. Los insights me van a permitir crear una solución basada en necesidades. Si yo entiendo el insight de mi usuario, recién yo puedo plantear una forma de cómo motivar esa dolencia, ¿no? Entonces ahí yo voy a tener un planteamiento de diseño basado en esa necesidad. Es la mejor forma de cómo investigar. Las encuestas, las otras técnicas de investigación son complementarias. Por así decirlo, se recomienda más la entrevista. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, otra de las consultas que nos llegaron es, Proto.io, ¿es gratuito? Proto.io, bueno, puedes usar la suscripción gratuita, pero es limitada. Quizás no te permita mucha cantidad de pantallas o muchos proyectos. Creo que se empieza con uno y una cantidad limitada de pantallas, así que te va a limitar mucho. Pero, por así decirlo, tiene una versión gratuita y por lo general es pagada, ¿no? Bien, perfecto, muchísimas gracias. Otra de las consultas que nos llegan es, ¿a partir de qué momento involucras al usuario? ¿Desde el borrador en papel o desde un prototipo presentable? La validación del usuario la puedes hacer desde el mismo prototipo. Puedes hacerlo como te dije. Si no tienes nada, tu hipótesis es completamente nueva, no hay nada, no hay ninguna referencia, por así decirlo, puedes empezar desde el papel, hacer un bosquejo lo más simple posible y empezar a validar con tus usuarios desde ahí.
Perfecto, muchas gracias. Otra de las consultas que nos está llegando es, nos pregunta Miguel, en algún momento mencionaste que el equipo de Lean UX se integraba de personas cross y no multifuncional. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de miembros? Ya, la diferencia entre un equipo cross-funcional y multifuncional es la siguiente. Yo al crear un equipo, eh, hay muchas, hay muchas tendencias, ¿no? Hay mucha confusión en esto. Entonces, hay personas que dicen, necesitamos un full stack, alguien que haga backend y frontend, por ejemplo. Pero en realidad, eso no existe, por así decirlo. Desde mi punto de vista, no estoy diciendo que lo que digo es verdad. Pero lo más recomendable, acorde a Lean UX, es tener gente especialista. Porque la gente especialista tiene un conocimiento más profundo de lo que hace, así puede reaccionar más rápido ante los problemas. Entonces, esa es la diferencia entre un equipo cross-funcional. Un equipo cross-funcional está constituido por gente especialista, ¿no? Puede ser el backend, el frontend, puede ser el desarrollador mobile, el manager, el Scrum Master, etcétera, etcétera, ¿no? O el marketing, incluso hasta un mismo cliente puede participar en el proceso, en el equipo. Entonces tengo varias perspectivas que van a aportar mucho más que teniendo gente que haga muchas cosas y que no esté concentrada, no esté enfocada en algo. Entonces, un multifuncional es alguien que hace muchas cosas o varias cosas a la vez en el equipo, ¿no? Hoy día está haciendo backend, mañana apoya en frontend, pero su capacidad, su foco, su profundidad no es la misma que alguien especialista, como un equipo cross-funcional. Esa es la diferencia. Muchas gracias por tu respuesta, Estefano. A ver, nos están llegando bastantes consultas. ¿Qué ventajas ofrece Lean UX en tema de tiempos y herramientas respecto al UX tradicional? En diferencia del UX tradicional, el Lean UX está basado más en la colaboración del equipo, ¿no? No hay un UX que va a hacer un trabajo de manera aislada, por así decirlo. El método tradicional del UX es hacer toda la investigación completa, es hacer el prototipado completo y al final hacer la validación, ¿no? Ya tengo un producto prototipado por completo, con varios features, y hago la validación de todo el producto. En Lean UX tú haces mini entregables, pequeñas validaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante de mi proceso de compras? El proceso de compras, ¿no? De mi sistema de compras. Empiezo por ahí. No tengo que hacer todos los features, no tengo que hacer todas las configuraciones, no tengo que hacer el registro, la configuración, no, solo cojo lo más esencial y eso es lo que valido y prototipo y valido, perdón. Investigo una necesidad, hago el prototipo básico esencial y eso es lo que esto es donde voy a empezar a validar. Luego van a venir otras etapas más en otras iteraciones, ¿no? En la segunda iteración puedo hacer otro flujo, en la tercera iteración el siguiente flujo y así. Irlas agregando poco a poco mientras las voy validando. Esto me permite no tener un trabajo demasiado extenso que al final voy a derrochar y voy a despilfarrar. Entonces, lo que me hago es simplemente hago una validación, un prototipo pequeño en base a una funcionalidad, lo valido con los clientes, y luego voy añadiendo nuevas más y así, para no desperdiciar trabajo. De eso se trata la diferencia fundamental entre Lean UX y el proceso tradicional. Muchas gracias, Estefano. Otra de las consultas que nos llegan dicen, hola Rubén desde aquí, gracias por compartir el conocimiento. ¿Podrías ejemplificar las pruebas A/B? Un ejemplo de A/B testing, bueno, a ver, te podría dar un ejemplo. Por ejemplo, si ya quiero medir, por ejemplo, en mi proceso de ventas, quiero medir si las ventas por ejemplo, estoy vendiendo laptops, por así decirlo, pero resulta que en diciembre las ventas suben y quiero saber por qué subieron las ventas. Si subieron porque di una oferta más barata o porque simplemente hice una campaña en Navidad. Entonces, ¿qué hago? Hago pruebas con usuarios, ¿no? Algunos usuarios hago ciertos cambios para ver en mi interfaz si están más motivados por el precio, entonces resalto más el precio, hago ciertos cambios para que compren más rápido, simplemente al ver el precio presionen el botón, pequeños cambios nada más. Y voy probando eso. Y en otro tipo de usuarios, por ejemplo, le pongo más publicidad de Navidad y cosas así, o que supuestamente yo quiero validar si no ha sido hecha por esa razón. Entonces, a 500 usuarios le pongo una alternativa y a otros 500 otra, y voy viendo mis métricas en base a esas alternativas. Eso sería una prueba de A/B testing, ¿no? Dos cambios diferentes de una misma interfaz basadas en dos validaciones diferentes.
Buenísimo, Estefano, muchísimas gracias. Desde ya les agradecemos a todos por participar y por haber compartido este tiempo con nosotros. Vamos a dar por finalizado el espacio de preguntas y respuestas y con esto el webinar. Les agradecemos por estar nuevamente aquí y los esperamos en una nueva edición. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Ok, muchas gracias a todos. Hasta luego.